Hola amigos de Contexto, de nuevo en este programa que ya casi se ha quedado únicamente Mónica, pero que de vez en cuando estaré yo ayudándole. En esta ocasión queremos hablar del cambio climático y para ello, ¿quién mejor que Enrique de León, quien es miembro y coordinador, animador del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático? Recientemente, el Comité Internacional, el panel de expertos internacionales, el IPCC, ¿cómo se llama?, que es el único órgano internacional oficial de expertos independientes, que están advirtiendo que los efectos del cambio climático, como hemos visto nosotros ahora con todos estos eventos que han venido aconteciendo aquí en la región del Caribe y particularmente en nuestro país, en otras ocasiones son sequías extremas, son inundaciones extremas, etcétera. Como el cambio climático, que ha habido sectores negacionistas que dicen que no, que eso no existe, que es un invento de alguna gente, realmente está sucediendo. La temperatura está aumentando por encima de los objetivos del panel de cambio climático, de lo acordado en París en 2015, creo que fue, la COP21. Y entonces, una de las maneras de combatir el cambio climático es la reducción de los gases de efecto invernadero, es decir, la quema de gasolina, la quema de carbón, la quema de gas, la quema de árboles, es decir, reducir la cantidad de gases de efecto invernadero. Y no solamente eso. Por ejemplo, recientemente leí que uno de los responsables de más gases de efecto invernadero son las vacas. Las vacas que por el proceso de rumiar y al haber tantas vacas por la industria ganadera y el consumo de carne, tiene unos efectos también bastante negativos. En fin, hemos invitado a Enrique para conversar sobre el tema a nivel global, pero también a nivel de la República Dominicana, donde tenemos algunos casos muy emblemáticos para combatir este cambio climático. Bienvenido, Enrique. Gracias, Julio. Me alegro de que podamos hablar tú y yo sobre el cambio climático, porque podemos abordar contigo especialmente las causas sociales, sí, claro, del cambio climático, porque claro, es verdad, el cambio climático, su causa principal e inmediata es la quema de fósiles, como tú acabas de decir. Pero el problema es que los fósiles comenzaron a ser quemados de manera masiva con la industrialización y con la industrialización estuvo vinculada y sigue vinculada a una quema de carbón masiva, no, como que no tenía efecto. De hecho, hay el mar de ¿cómo se llama? El mar de Akhal en Rusia se secó. Se secó porque era un mar dulce y comenzaron a sacarle agua para sembrar y trigo y algodón. Y se secó, un mar que lo secaron. Es un lago grande, no es un mar. Bueno, pero esta es la versión del estalinismo, es decir, no es una posición extrema de la visión del desarrollo a todo coste. Es decir, bueno, tú tienes la desgracia de la energía atómica en Rusia, Chernobyl. Sí. Eso es otro ejemplo. Pero es otra versión del problema también, porque no se puede decir que en la URSS entonces, o Rusia de hoy, o la China de hoy, esté exenta de capitalismo. Son versiones ya del capitalismo estatal. Sí, sí. Evidentemente que la aceleración de lo que llamamos hoy en día, que no se conocía hacía
en el siglo XIX o a principios del siglo XX, como el cambio climático, como el calentamiento global, que hay más conciencia ya hoy en día, comienza en los albores de... son dos procesos. Es el proceso de crecimiento del capitalismo y de la industria asociada a él, y es el crecimiento de la población. Igual, también, por supuesto. Es decir, porque aumenta el consumo, la demanda, dentro de una ideología donde la naturaleza, el planeta es para ser consumido. Exacto. En el año indefinidamente. 1900, que ya el desarrollo del capital se había operado bastante, en el año 1900 el planeta tenía... Ya está el proceso de industrialización consolidado. Se consolida también el régimen capitalista, un modo de abordar la naturaleza y una manera de distribuir la riqueza que se saca de muy desigual. Entonces hay que ver, yo me opongo, siempre me produce un rechazo orgánico oír que la humanidad es culpable del cambio climático. No, la humanidad no es culpable, es un modelo de desarrollo, un modelo de crecimiento económico, es una forma ideológica de asumir la naturaleza. Mira cómo han destruido casi el Amazonas, la mitad del Amazonas lo han desmontado. Bueno, lo que el IPCC, el panel de la comunidad científica ha señalado es el riesgo de que en los próximos años desaparezca de manera súbita, rápida, el bosque tropical. Eso es el Amazonas, pero también para nosotros. Tú te imaginas, Julio, imagínate por un momentito que 1, 2 y 3, que Dios no lo quiera, que este verano próximo, no ahora, el próximo, o la sequía invernal, todavía para hacerla más próxima, usted sabe que de diciembre hasta marzo hay una sequía, se produzca un incendio en la cordillera central. Aquí hay capacidad, como lo que se ha producido en California, ahora en Grecia y antes en Australia. Aquí hay capacidad para apagar un fuego en la cordillera central de la magnitud que se están presentando. Si se quema la cordillera central, es decir, los bosques de la cordillera central, nos quedamos sin río. Y si nos quedamos sin río... Sin agua. Sin agua. ¿Tú crees que es posible que, yo estoy casi seguro, que, bueno, ojalá que me desmienta, que pasado mañana, es decir, el miércoles, el presidente Abinader va a dirigirse al país? Si yo fuera Abinader, comenzaría diciendo que la prioridad de este país es el cambio climático y que hay que tomar medidas muy serias. Pero ¿tú crees que eso va a ser así? Ojalá. Es decir, ojalá, con el sentido que Alá lo quiera, ¿no? Que Dios lo quiera. Pero yo he visto todos los análisis de este año, del primer año de gestión de la presidencia, y nadie habla de que la gran carencia de este gobierno ha sido el enfrentar la emergencia climática. Una emergencia climática que estamos viviendo a plenitud. No que vamos a vivir. Sí, sin embargo, yo vi recientemente que el propio presidente Abinader recibió una comisión del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, entre los que estabas tú, y prometió avanzar en una solución al tema del carbón en Punta Catalina. Yo supongo que ahí hablaron de Punta Catalina fundamentalmente, pero quizás... yo creo que es reconfortante, y lo he dicho en varias oportunidades, el escuchar que el presidente de la República tiene una idea clara. No, el país no puede seguir con carbón. Él no lo dijo. Dijo, es un absurdo tener carbón. Y más ahora un carbón, como ya nosotros lo habíamos dicho antes, que está subiendo de precio. Sí. Está mucho más caro que el gas, que el gas natural. Es decir, que de eso estamos satisfechos. Es decir, nosotros comprobamos, porque lo oímos de sus propios labios, que es un presidente que tiene el compromiso de hacer que el país salga del carbón. El problema es cuándo. Ahí tuvimos diferencia. Sí. Él tiene una agenda más lenta.
Mientras que el daño que está produciendo en la salud y en el medio ambiente, la quema de 4 millones de toneladas de carbón en Punta Catalina. 4 millones de toneladas cada que tiene. De carbón. Al año. Al año. 4 millones. Eso está produciendo una emergencia sanitaria con muertes masivas. Eso no lo va a soportar un año más. En la zona de influencia, el Nizao. Sí, alrededor. Es decir, son más de 100.000 personas, 150.000 personas, incluyendo Baní, porque Baní está muy cerca, en línea directa de los vientos, de la dirección de los vientos. Hay varios problemas que ustedes han puesto de relieve con Punta Catalina. Uno es, evidentemente, las emisiones que salen por la chimenea. Aérea, sí, sí. Y de partículas también. Las micropartículas que están asociadas a esos gases. Según la antigua CDE, en la administración anterior, ellos hicieron las previsiones para reducirla a su mínima expresión, según ellos. Que apenas sale una ínfima parte de la contaminación. Pero hay otra parte, que eso podemos conversarlo, pero hay otra parte que ustedes han insistido mucho recientemente, que son las cenizas que produce la quema del carbón, que es lo que antes se llamó en los años 90, rock ash. Bueno, sí. 2003-2004, que se trajo de Puerto Rico porque no lo querían, porque ven los efectos nocivos que tiene, y lo depositaron en un sitio en Samaná. En Arroyo Barril. En Arroyo Barril. Y en Manzanillo, en Montecristi. Y eso fue, de hecho, sancionado y reexportado o sacado del país esa ceniza. Y los funcionarios fueron presos y cumplieron condena. Esa ceniza, llamada rock ash, porque se convierte como en una roca, era una cantidad mucho menor de lo que hoy se acumula. 35.000 toneladas en Arroyo Barril. ¿Y ahora cuánto tenemos? Son nada menos todos los años 400.000 toneladas. Ahora mismo están depositados alrededor de al aire libre en el Batey San José alrededor de 600.000 toneladas de ceniza. Es decir, ¿y están cubiertas? Es al aire libre. Eso es una pirámide, es una montaña. El aire la dispersa. Sí. Bueno, están mezcladas con, eso es otra controversia que ha habido, esas cenizas salen muy mezcladas con cal, que es una prevención que es correcta. Porque cuando la nueva administración entró, en vez de resolver el problema, lo entolló. Porque se llevaron de los consejos de los cementeros, que dijeron, bueno, nosotros podemos hacer uso de esa ceniza, pero el problema es que están mezcladas, es decir, la ceniza volante de carbón están mezcladas con mucha cal viva, y eso nos impide utilizarlo para fabricar cemento. Quítenle la ceniza, quítenle a esa ceniza la cal, y nosotros la podemos emplear y hasta podemos exportar. Mezclándolo con... No, quitar la ceniza, entonces quitar la cal. Entonces, Antonio Almonte, mal aconsejado, y Serafín Canario, que es, bueno, Antonio Almonte es el ministro de Energía y Minas, y Serafín Canario, el administrador de Punta Catalina. Exacto, de Punta Catalina. Ambos amigos nuestros. Sí. Nosotros dijimos, Toñito, no te lleves de eso. Si tú quitas la cal, tú tienes que desmontar todo el sistema AQSC, es decir, el sistema para filtrar los gases, porque esa cal se usa para filtrar los gases. Es un sistema muy avanzado que nosotros consideramos que fue una conquista de nuestra lucha el que ahí se estableciera. Porque nuestra pelea fue, en principio, que no se usara el carbón. Sí. Pero a la misma vez presionamos que si se usaba el carbón, hubiese todas las medidas de seguridad que pudiera existir. Que atenúan.
que atenuara. No es que lo elimine. Claro, porque uno busca lo máximo, pero también busca lo mínimo. A mí me llamó mucho la atención que cuando la construcción estaba en curso, y yo visité en una ocasión el sitio de obra, me llamó la atención esa construcción gigantesca donde depositan el carbón. Exacto. Y esto porque no, esto es para que no se vuelen y no se queme. Pero unos metros, bueno, casi 1 kilómetro, colocan Y ahí no entonces, se tomó ninguna previsión. la basura, es decir, el residuo de ese carbón quemado a la intemperie. No vuela tanto gracias al componente de cal. Es decir, entonces a Antonio se le ocurrió desmontar los filtros, no ponerle cal, y vino un desastre. Es decir, entre un desastre que es un ecocidio y un genocidio. Vamos a explicar por qué. Porque entre marzo y mayo, los gases que se producían en la caldera, junto con las micropartículas, salieron intactos a la ¿Y atmósfera. dónde están esos filtros? ¿Dónde están los filtros? Bueno, ¿Lo almacenaron? Bueno, justamente sí, lo sacaron, lo dieron ¿Lo desmontaron? Lo desmontaron. Y ya muchos estaban dañados, porque esos filtros y las mangas, los canastos, hay que cambiarlos permanentemente, tiene un alto costo. Es decir, producir energía eléctrica con carbón es carísimo por eso. Digo, si se hace en función de lo que establecen los protocolos de seguridad, es carísimo. Hay que, cada filtro de eso cuesta 75 millones de dólares. Eso puede dar medio año, 1 año, como mucho. Es decir, claro, la salud de la gente y la vida de la gente merece eso y mucho más. Claro. Pero el problema es que hay con gas no es necesario eso, porque el gas no produce, es una quema relativamente limpia. Claro, produce dióxido de carbono en menor cantidad, pero mucho. Menos que el carbón, pero mucho. Y por eso nosotros también estamos puestos al gas natural, a luz. Estamos de acuerdo que... Hablando de eso, Enrique, y perdona que te interrumpa, y vamos a dejarlo para el próximo segmento. ¿Qué porcentaje de energía limpia, renovable, solar y eólica, podríamos nosotros, de forma realista, de aquí al 2030, sustituir las plantas termoeléctricas, que incluyen las de gas, por energía renovable, de fuentes renovables? Volvemos en un segundo. Bien, amigos, continuamos esta interesante conversación con Enrique de León, miembro del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, y hemos repasado un poco sobre varios aspectos sobre el origen del calentamiento global, de los problemas ambientales, etc. Y entramos a conversar sobre el problema que significa la quema de carbón de 4 millones, ¿fue que me dijiste? 4 millones de toneladas al año. 4 millones de toneladas anuales en esas dos centrales de producción eléctrica. Yo le preguntaba a Enrique que si era posible, aparte de convertir a gas, que es la meta que tiene el comité, para reducir el efecto nocivo en la salud, en el medio ambiente, en el calentamiento global, no es eliminarlo, es reducirlo, porque es una termoeléctrica de todo, en última instancia. Pero hay muchos países que se han planteado programas de sustitución de la energía eléctrica. La energía eléctrica es la base de toda la modernidad. No podemos concebir un mundo sin energía eléctrica hoy.
Pero hay formas de producir la energía eléctrica y una de las que se han privilegiado son lo que se llaman las energías limpias y renovables. Las dos más importantes, porque la hidroeléctrica también, pero las hidroeléctricas tienen unos efectos que son cuestionables en términos de uso de tierra, de inundaciones, de desplazamiento de seres humanos. Y pérdida de agua también. Pérdida de agua, en fin. Pero lo que es la solar, que la tenemos ahí gratis, más en este país. Y en abundancia. Y en mucha abundancia. Y la eólica, es decir, aquellos molinos de viento. Molinos de abanico, como le dice un amigo, aquellos grandes abanicos o molinos que ya se han instalado unos cuantos en el país, pero todavía es una parte muy pequeña de la matriz. Creo que no llega al 5%. Podría pensarse en un programa orientado, dirigido y estimulado desde el Estado, desde el Ministerio de Energía, desde el Ministerio de Medio Ambiente, del Consejo Nacional de Energía. De Energía, que es parte del Ministerio de Energía, en que podamos llegar de aquí al 2030 a la mitad, por lo menos, de la matriz energética eléctrica, que se hagan formas de estímulo al uso, por ejemplo, de movilidad eléctrica. Verbigracia, vehículos eléctricos, que ya hay algunos, autobuses eléctricos. No, y está el metro. El metro es eléctrico también. Es decir, ese programa para poder estimular y ampliar el uso de las fuentes renovables, ¿hasta dónde lo podríamos concebir en un plazo de aquí a 10 años? Sí, perfecto. Es un problema de voluntad política. Nosotros hemos dicho que hemos defendido que de aquí al 2030 nosotros podemos alcanzar el 45% en energía renovable. Sí. Al principio hubo resistencia, pero hoy ya el Consejo Nacional de Energía recoge un estudio que hizo el Instituto de Energía a nivel internacional, diciendo que el país puede llegar sin mayores dificultades al 40%. Y no se puede conseguir al 2030 el 80%, porque Antonio Isaconde no siguió el consejo de un estudio que Peregrín, que era antes el ministro de Energía y Minas, sí, mandó a hacer con el Wasatch Institute de Washington, que en el 2015 hizo una ruta para hacer que nuestra matriz llegara eléctrica, de generación eléctrica, a un 80% para el 2030. Es decir, totalmente realista, pero ellos advirtieron, si se construye la planta de carbón de Punta Catalina de 752 megavatios, eso va a ser imposible. Entonces, por eso hoy nosotros estamos planteando en términos muy realistas de que apenas se puede llegar un poco más de la mitad de lo que ese estudio había establecido. Pero para eso hay que hacer... ¿Eso lo hizo la Agencia Internacional de Energía? Sí. La Agencia Internacional de Energía estableció que un 40%, tiene el estudio, lo depositó, tú lo puedes ver en la página web del Consejo Nacional de Energía. Lo depositó. Cualquier persona puede entrar a la página del Consejo y ver el estudio. Ahí está planteado ahora. Para lograr eso, ¿qué hay que hacer? En primer lugar, hay que dejar hay que tomar una medida que se tomó ya en Puerto Rico. Toda nueva instalación para producir energía tiene que ser con fuentes renovables. Es decir, tú no puedes permitir que en este país se construya ninguna otra forma de producir electricidad que no sea con fuentes renovables. Segundo lugar, hay que eliminar el carbón, tanto en Punta Catalina, pero también cerrar pura y simple, Julio, las Itabo
y Barahona Carbón. Primero porque son plantas ya obsoletas, que ya cumplieron su ciclo de vida, ya están, y que al contrario es más ganancia tanto para el capital privado como para el Estado, porque el Estado es el copropietario, salir de eso y con el dinero de la liquidación de esas plantas, invertirlo en energías renovables, especialmente solar y eólica. Eso es totalmente factible. Y hay la posibilidad, este país tiene la gran posibilidad de producir hidrógeno verde, sobre todo en el noroeste, es decir, en el lado donde están planteando colocar 800 megavatios de gas. Sí, a Manzanillo. Sí. Eso no es lógico. Por suerte, hoy Bernardo Castellano, nuestro amigo, ha defendido la idea de que en vez de ser eso en un artículo que publicó hoy, que en vez de ser a gas, que sea energía renovable. Claro. Y es correcto, porque esa energía renovable ahí puede utilizarse para una planta de producción masiva de hidrógeno verde para ser exportado. Explica lo que es el hidrógeno verde. Hidrógeno verde es separar del agua el hidrógeno. Y la electricidad que se usa, por eso es hidrógeno verde, la electricidad que se usa para separar el hidrógeno del oxígeno del agua, para hacer la separación se utiliza el gas, se usa la electricidad de fuente renovable, en vez de ser de quema de fósil. Nosotros podemos producir una enorme cantidad de energía de hidrógeno verde para exportarlo a los Estados Unidos. Porque eso se hace líquido. Bueno, primero es gas, pero sí, se puede por enfriamiento transformarlo en líquido y hasta en forma de pasta. Okay. Es decir, pero eso ya supone un mayor gasto de energía para producir eso. Ya. Bueno, yo pienso que hay una reunión próximamente de la COP. Sí, ahora en noviembre. En noviembre, donde creo que el presidente Abinader anunció que asistiría. No, lo dijo el ministro hace un par de días, el ministro de Medio Ambiente, que presidiría la delegación dominicana. Y eso es importante porque pone de manifiesto que por lo menos al más alto nivel político hay la conciencia el interés de darle prioridad a los temas del cambio climático. Ahora, una pregunta, Enrique. A mí me gusta cómo tú matizas las cosas. ¿Por qué? Eso, del interés. No, porque no... Porque mira, conciencia no hay todavía. No, digo el interés. Sí, bueno, o por lo menos hay una sintonía. Por ejemplo, nuestro presidente, Abinader, llegó al Palacio montado en un carro eléctrico. Sí. Eso es un buen gesto. Pero ¿lo usa todavía? Yo no sé, porque nunca me ha montado. Nunca me ha montado con él en su carro. El Tesla. Sí, bien, aunque era... Es una buena señal. Pero es un buen gesto. Ahora, y él nos dijo, yo simpatizo con la energía renovable. En la cita que tuvimos con él el 3 de este mes, y eso me produjo simpatía. Pero la situación está para ir más lejos. Hay que cerrar el carbón, hay que hay que convertirse en militante de la causa del cambio climático. No hay otra, y más este país, pero nosotros tuvimos una pelea con él. Óyete, al final de la cita con Abinader tuvimos un choque muy fuerte, porque él defendió el contrato de Apache, de APA, que es decir, el contrato para abrir exploraciones de petróleo. De petróleo y de gas, ahí frente a nuestra costa de la ciudad de Santo Domingo. Y nosotros le advertimos, usted sabe que nosotros estamos en contra de eso, le dije. Pero lo peor es que usted tiene el peor de los socios, que es la empresa APA, es decir, Apache. Es una empresa delincuente.
que lo que está es buscando la manera de no ir a la quiebra con ese contrato. Y bueno, nosotros seguimos un contrato que se había hecho. Que hizo otro, que licitó otro. Nosotros hemos sido consecuentes con conseguir lo que en los gobiernos anteriores sí. Esa licitación fue tan mala, tan nefasta, tan corrupta, tan ilegal como la de Punta Catalina. Es decir, que eso no debía haberse seguido. Hay muchas cosas que se hicieron que hay que revisarlas. Por ejemplo, esta empresa que está sacando cal, que es lo que es de Barahona. Sí, calcio. Sí. Calcio, ¿no? Sí. Bueno, eso es un desastre ecológico lo que están causando. Eso nadie lo permite. Vienen aquí porque aquí no hay regulación. Porque aquí hay regulación. Por eso está viniendo. Hay una avalancha hacia el Caribe de empresas petroleras de todo el mundo, especialmente los Estados Unidos, precisamente porque no hay regulación y porque hay gobiernos que con tal de que a los funcionarios le den 2 o 3 pesos o 2 o 3 dólares, permiten cualquier cosa. Yo espero que eso no sea lo que esté pasando aquí. Pero nosotros tuvimos, escuchando la experiencia de Guyana, sí. por una de las personas más autorizadas. Eso estaba pensando yo ahora. De Guyana, el Estado de Guyana, en vez de ganar, le debe a ExxonMobil. Es una cosa increíble. El petróleo es de ellos, es decir, de Guyana. Y dice Venezuela, y le debe. Y Venezuela dice que es de ellos. Le debe. Y no tiene con qué pagarle eso. Eso no puede ser. No. Eso no puede ser. Eso no puede. Solamente aquí en el Caribe. Claro, es la nueva piratería. Es la nueva piratería. Sí, aquí hay una serie de puntos que son necesarios que lo atiendan las autoridades y la sociedad. Aunque ya hay un movimiento, no sé si llamarle ambientalista, ecologista, de como se quiera, un movimiento de conciencia sobre el efecto nocivo. Por ejemplo, ese caso de Barahona. ¿Cómo que se llama la empresa esa? Bueno, la empresa se esa... nos sube la tarjeta en un momentito. Sí, que está desmontando una montaña prácticamente. Las Filipinas. Sí, exacto, la montaña de las Filipinas. Y cuando yo vi un video que filmó un dron, digo, pero ¿y esto qué es? ¿Una estación de esquí? Porque es blanco, completamente blanco, una montaña blanca. Y produce, fíjate. Entonces, llevan esto al pueblo. Con camiones. Y ese polvillo se distribuye. Tengo entendido que el medio ambiente tomó cartas en el asunto para evitar la expansión del polvillo en el... La forma insular no lo permite. Y Puerto Rico y nosotros somos 2 islas. Pegadas. Pegaditos. Entonces, lo que es válido para Puerto Rico es válido para nosotros. Así es. Claro, que AES intentó con Antonio Almonte traer la ceniza, en vez de llevarla a los Estados Unidos, traerla aquí y ponerla donde está depositándose la de Punta Catalina. Porque por razones sí, por razón, ya que ustedes tienen tanta, una basurita más no importa. Una pregunta. Yo supongo que las Itabo producen también. Sí. ¿Y qué hacen con ellos? Bueno, es una historia trágica. Ahora la están usando para cemento porque no está mezclada como la... Pero las sobrantes y antes se depositaron en lugares inadecuados. Primero, la de Itabo se depositaron en el humedal de Palenque, que ahora es un monumento nacional, pero está contaminada con los depósitos. Ahí la echaron. ¿Y dónde la siguen echando? Una parte, la que le sobra, la están tirando cerca de un botadero, cerca del río Nigua, que debe pero fíjate, Barahona Carbón tiró la ceniza suya, ¿tú sabes dónde? En el humedal que está en la entrada del puerto de Barahona. Bueno. Claro, en esos años no había el nivel de conciencia, porque también hay pero ahora lo hay. Debieran estar pagando por eso, dinero. Pero en ese momento... Además, regulación, que el Estado puede decir, hay que exportar esa ceniza fuera de aquí. Entonces no había ni regulación, ni tampoco el nivel de conciencia. Por ejemplo, yo estuve hablando con uno de los ingenieros que tomó la decisión. Un hombre bueno, amigo nuestro, hoy en día ambientalista también.
Decía, Enriquito, es que no sabíamos el daño que eso producía. No lo sabíamos, pero ya lo sabemos. Sí. Ya lo sabemos, no podemos seguir en lo mismo. Entonces ahora Orlando se le acaba de ocurrir en Cotuí, en Baní, decir en un consejo de gobierno que esas cenizas se van a utilizar para la industria. Entonces se está volviendo loco. Eso no es posible porque para hacerlo va a producir los mismos daños. ¿Para qué industria? ¿Cemento? No, él hablaba seguro que para el cemento. Para el cemento. Y eso no es posible. Porque para hacer eso con esa ceniza tienen que volver al desastre que ocurrió entre marzo y mayo de este año, que se produjeron emisiones elevadísimas de gases ácidos y de micropartículas que coincidencialmente, para que tú veas cómo son la mala suerte, en esa zona hay presión alta atmosférica, coincidió con una presión baja y se crearon bancos de nube tóxica estacionada entre Punta Catalina y Baní. Todas las muertes que se están produciendo hoy ahí por ataque al corazón y enfermedades respiratorias se debe a esas nubes que se produjeron. Entonces, bueno, ya sabemos por confesión propia en un documento que sirvió de base para justificar una licitación de emergencia, ¿sí? Para compra masiva de cal, 150.000 toneladas de cal importada, de cal viva, se planteó, en ese documento se recoge como justificación de esa compra, que las emisiones fueron 42 veces superiores a cualquier norma. ¿Tú sabes lo que significa eso? Es un genocidio. Sí. Es decir, es un volcán. Si tú ves que la población se saca cuando hay un volcán, es para que no respiren los gases ácidos, pues resulta que hay un volcán por causa humana, artificial, pero volcán, con las mismas emisiones de un volcán. Bueno, Enrique, tenemos que ir a una pausa, pero yo no quiero terminar el programa sin que entremos en algo que una vez lo hablamos, y yo quiero que el público esté al día sobre Punta Catalina, objeto de corrupción, Punta Catalina, procesos judiciales. Aquí y fuera, que tú me has hablado de ellos. Volvemos. Bien, amigos, en esta última fase del programa queremos conversar con Enrique sobre el tema de los procesos judiciales ya abiertos contra Punta Catalina, contra las empresas que intervinieron en Punta Catalina, contra individuos que intervinieron en el tema de Punta Catalina. Acordémonos que la empresa líder del consorcio es nada más y nada menos que Odebrecht, ya conocida por sus andanzas. Y como socios tenía una empresa italiana, Tecnimont, que es la empresa de ingeniería, y tenía aquí al Grupo Estrella también como socio local. En diferentes modos y maneras, Enrique, se han abierto procesos judiciales, tanto aquí como fuera de aquí, sobre el tema de específicamente Punta Catalina, el costo de la planta, la sobrevaluación, las transferencias de dinero documentadas, muchas de ellas, a personajes que tangencial o directamente intervenían en ella. ¿Qué ha pasado y qué pasará con todo esto? Bueno, Julio, tengo que decirte que el proceso contra Tecnimont en Italia se cerró. Y eso es responsabilidad. Se cerró porque se cumplieron los plazos. El juez de instrucción, es decir, el fiscal, no pudo entregar al juez, a la jueza de instrucción de Milán pruebas concretas de la acusación de que el grupo Marie Tecnimont había cometido
actos de corrupción en el proyecto de Punta Catalina. Y no pudo hacerlo porque el Ministerio Público, es decir, la Procuraduría General de la República, no le permitió a la Fiscalía de Milán llegar al país para recoger Procuraduría de la pruebas, República hacer... Dominicana. Sí, ellos querían venir porque la acusación es para un proyecto que se había Se está realizado ejecutando aquí. aquí. Entonces las pruebas estaban aquí. Ya lo habían pedido con Jean Alain. Jean Alain, Sí. nosotros fuimos incluso con la parte italiana, con la sociedad civil italiana, a plantearle de que permitiera que llegara la Fiscalía de Milán. Él nos dijo que no, pero no hizo caso. Cuando llegó la nueva administración con la nueva Procuraduría, nosotros acudimos a donde Miriam Germán y le contamos. Ella pidió la documentación, la fiscalía, el fiscal de Milán le envió toda la documentación de nuevo y una carta de rogatoria una vez más. Rogatoria quiere decir pidiendo permiso para... Sí. Nunca le respondieron. El fiscal de Milán consiguió por nuestro consejo, bajo nuestra orientación, que pidiera un plazo extra a la jueza de instrucción. Lo pidieron, le dieron 3 meses. Se le notificó a la Procuraduría que tenían 3 meses, que no tenían más. No pasó nada. Nada. Y puedo dar nombre con quienes nosotros hablamos, es Piñeira, él es uno de los fiscales. Nos mintió, nos dijo que había hablado, que había mandado. Mentira, 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 mentira. Eso nos ha llevado a nosotros a pensar, primero a dudar de que en este país vaya a haber justicia de verdad. Porque tú sabes lo que ocurre si hubieran dejado entrar... En el caso de Punta Catalina. En Punta Catalina, y cuidado, sobre los verdaderos y últimos responsables de la corrupción de este país, porque tú puedes castigar, hablando con el tema de pulpo, ¿no? Los bracitos, sí, pero no darle a la cabeza. Eso tengo yo, nosotros, el colectivo tanto del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, que son nuestros socios, como el comité, tenemos la íntima convicción de que aquí no va a haber justicia. Pero por aquí eso hay documentación de transferencias a personajes dominicanos que intervenían en la licitación. Ángel Rondón. Mira, tú sabes lo que... finalmente, ¿por qué no se dejó entrar a la justicia italiana? Porque el fiscal de Milán le hubiera dicho a Rondón, señor Ángel Rondón, ¿usted habla aquí conmigo o habla conmigo en Nueva York? Porque hay un acuerdo entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la justicia italiana por razones del mismo, por los casos de la mafia, ¿no? Que mafia italiana está en los Estados Unidos. Sí. Bueno, entonces hay una mafia americana está en Italia. Hay una gran colaboración de ambas justicias. Entonces ellos tienen la posibilidad de trasladar hacia Estados Unidos a casos de su interés. Él iba a plantear a Ángel Rondón, que es la llave para abrir cualquier proceso: o usted me habla aquí o hablamos en Nueva York. Lo extraditamos para Nueva York. Y sin lugar a duda que Ángel Rondón hubiera dicho hasta de qué color eran los pantaloncillos a quienes él le dio dinero, a nombre tanto de la empresa brasileña como de la empresa italiana, porque eran socios. O del consorcio. Bueno, ahí tú entras, Manolito, que se ha mantenido al margen. La empresa estrella es tan responsable del fraude y de la corrupción que se produjo en Punta Catalina, como Tecnimont y como la empresa, como Odebrecht. Igual. Y debe ser procesado igual que ellos. Pero
tranquilo, no va a ocurrir, porque la llave la tenía en sus manos en la Procuraduría General de la República y no la quiso usar, que era el interrogatorio de parte de la Fiscalía de Milán a Ángel Rondón, aquí o en Nueva York. Y no quisieron. Hay una nosotros, bueno, este problema es muy complejo. De todas maneras, nosotros seguimos pugnando a favor de llevar a la justicia. Ahora vamos, es una primicia que estoy en tu programa, estamos listos para llevar a justicia de manera penal a los que son responsables del desastre de Punta Catalina, no solo de la corrupción, del desastre sanitario y ambiental. Los vamos a llevar, es decir, vamos a pedir 10 años de prisión y una cantidad de dinero increíble, 500.000 millones de dólares en contra de Rubén Bichara, de Aristi Escuder, de todo lo que tuvo Ángel Rondón, Ángel, el que fue ministro de Medio Ambiente, Ángel Esteve, que los ángeles abundan. Los ángeles diablos. Los ángeles diablos. Ángel Esteve, vamos a pedir pena de prisión y de multa y además resarcir e indemnizar los daños que se han producido directamente a los afectados. Sabemos, es muy probable que la justicia dominicana, una justicia que no reconoce el derecho ambiental, tal vez no nos haga caso, pero estamos dispuestos a llevar este proceso a la Corte Interamericana. Como también el proceso del amparo preventivo que está siendo conocido en este momento por el Tribunal Constitucional. Si no fallan como deben fallar, vamos a ir a la Corte Interamericana, que no podemos ir antes hasta no agotar todos los procesos. Claro. Y va a ser un caso mundial, porque lo que está pasando en Punta Catalina tiene dimensiones mundiales, es decir, dimensiones globales, porque la contaminación de Punta Catalina es ya un punto del planeta donde más contaminación ha producido el carbón y en términos letales. Ya. Antes que terminemos, Enrique, que nos quedará un par de minutos, ¿cuánto costaría y qué tiempo llevaría el cambio de carbón a gas de Punta Catalina? Bueno, se puede llevar 9 meses si se hacen simultáneamente las dos. Se para la planta. Sí. Y puede llevarse año y medio si es sucesiva. Si se para una y después otra, sí. El pueblo de Baní y la provincia está dispuesto a esperar 2 años para ese proceso. Es decir, el pueblo de Baní está dispuesto. Y costaría de entre 300 a 485 millones de dólares que pueden ser conseguidos a través de... Pero hay que hacer una terminal de gas. Hay que hacer una terminal. Así es, desgraciadamente. Pero una terminal cuesta mucho más que eso. Sí. Bueno... Tú dices los quemadores y la parte de la planta, pero hay que agregarle el terminal de gas que puede ser mucho más dinero. Mucho más, sí. Pero de todas maneras puede ser una parte cubierto con la venta de los bonos de carbono. Bien, amigos, nos ha faltado muchas cosas que tratar. Bueno, vuélveme a invitar. Sí. No hemos hablado de política. Que es nuestro tema favorito. Que es nuestro tema favorito. Pero en fin, ha sido un placer tener aquí a Enrique de León, cariñosamente Enriquito, a nombre del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, y será en una próxima ocasión que volveremos a invitar a Enrique. Muchas gracias. Gracias a ti.